La historia de Estela Núñez, una de las voces más queridas y reconocidas de la música romántica mexicana, siempre estuvo rodeada de luz, dedicación y un amor profundo por el público que la acompañó durante décadas. Sin embargo, detrás de los escenarios, más allá de los aplausos y de la imagen radiante que transmitía, se escondía una realidad humana frágil, marcada por años de esfuerzo, de lucha constante y de una entrega que con el tiempo empezó a cobrarle una factura emocional y física. La última etapa de su vida, esa que hoy tantos recuerdan con un nudo en la garganta, estuvo envuelta en silencio, en incertidumbre, en momentos de fortaleza admirable y en otros de vulnerabilidad que solo su círculo íntimo llegó a conocer, antes de que la noticia que conmocionaría a sus seguidores se hiciera pública. Había señales dispersas, pequeños detalles que muchos interpretaron como simples pausas profesionales, como descansos merecidos después de una trayectoria tan extensa. Pero quienes estaban cerca de ella sabían que algo se estaba moviendo lentamente debajo de la superficie, algo que no era visible para la audiencia que la idolatraba, pero que marcaba su día a día, más de lo que ella estaba dispuesta a admitir en público. Su esposo, cuya identidad siempre protegió con extremo cuidado para mantenerlo fuera de la presión mediática, fue la persona que más de cerca acompañó esa transición silenciosa. Durante meses observó cómo Estela intentaba mantener su ritmo habitual, cómo se esforzaba por no preocupar a quienes la rodeaban, cómo buscaba cada mañana la energía para seguir adelante, aunque algunas jornadas resultaran más difíciles que otras. Era un esfuerzo que nacía del amor profundo que sentía por su profesión y por sus seguidores. Un vínculo emocional que sostuvo durante toda su carrera y que jamás quiso romper. Incluso cuando empezaba a necesitar más descanso del habitual. Su casa, que durante años había sido un refugio lleno de música, risas y ensayos interminables, comenzó a adquirir un tono distinto: el piano. Testigo eterno de sus mejores composiciones, de sus momentos de inspiración y de los dúos improvisados con amigos y familiares. Quedó más tiempo en silencio. Las partituras que siempre estaban abiertas sobre el atril comenzaron a acumular polvo, y las visitas, aunque seguían llegando, lo hacían con una frecuencia menor, como si todos intuyeran que el ambiente pedía calma, respeto y discreción. Aún así, Estela mantenía la esperanza. No era una esperanza ingenua ni fantasiosa, sino una esperanza madura, la de alguien que había enfrentado adversidades antes y que sabía que el camino hacia la recuperación, emocional o física, no siempre es lineal. Su fuerza interior, forjada a lo largo de décadas de aplausos pero también de sacrificios, se mantenía firme. Nunca perdió la sonrisa con quienes la visitaban, ni dejó de bromear con su esposo cuando tenía un buen día, ni dejó de expresar gratitud por el cariño que recibía de todos los rincones del país. Pero esos momentos luminosos convivían con otros más complejos. Había días en los que prefería permanecer en silencio, escuchando música suave desde su habitación, mirando por la ventana como si buscara respuestas en un horizonte que se volvía difuso. Otros días se mostraba reflexiva, recordando episodios de su carrera, repasando memorias que compartía con su esposo en conversaciones largas que nacían al atardecer y se extendían hasta la madrugada. Había nostalgia, sí, pero también una serenidad profunda que solo se encuentra en quienes sienten que han vivido plenamente, que han dado todo lo que podían dar y que han amado intensamente. La salud de Estela comenzó a requerir más cuidados, pero nunca llegó a un punto que pudiera describirse como dramático o alarmante para el público. Ella insistía en mantener la privacidad, una decisión que su esposo respetó sin cuestionar. Sabía que lo hacía no por vergüenza, sino por una necesidad personal de resguardar su intimidad, de evitar que su imagen pública se convirtiera en motivo de preocupación constante para sus seguidores. Quería que la recordaran como había sido siempre: fuerte, elegante, apasionada, dotada de una voz capaz de emocionar incluso a quien decía no creer en el amor. En esos meses silenciosos, su esposo se convirtió en su apoyo incondicional. No hubo día en que no estuviera a su lado,
sosteniéndola cuando se sentía débil, acompañándola cuando necesitaba una palabra amable, o simplemente escuchándola cuando prefería hablar de la vida, del pasado, de los sueños que había cumplido y de los que todavía imaginaba alcanzar. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor, preocupación y un respeto inmenso por la mujer que había marcado su vida. Con el paso del tiempo, la rutina de Estela se volvió más pausada. Las mañanas empezaban tarde, los paseos por el jardín se hicieron más breves y las llamadas telefónicas se redujeron a unas pocas personas de confianza. Sin embargo, nada de esto hizo que su espíritu disminuyera. Continuaba siendo la Estela que todos conocían, solo que ahora desde un lugar más íntimo, más humano, más cercano a su esencia. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que enfrentaba esta etapa. No había dramatismo, no había negación, no había tristeza desbordada. Había aceptación, una de las formas más puras y difíciles del amor propio. Su esposo lo decía con frecuencia: Estela siempre ha sido luz, incluso en los momentos más oscuros. Y era cierto. Su mirada mantenía ese brillo cálido que la caracterizaba, una chispa serena que parecía decir que estaba en paz con cada capítulo de su historia. Aún así, la preocupación nunca abandonó completamente a quienes la amaban. Su esposo, en particular, percibía que ese equilibrio delicado podía romperse en cualquier momento. Lo intuía en los pequeños gestos, en la manera en la que ella se recostaba a descansar después de subir un tramo corto de escaleras, en el modo pausado con el que pasaba las páginas de un libro que antes habría devorado en una sola tarde, en la forma en la que el cansancio parecía llegar sin avisar, como una sombra suave pero insistente. Él le preguntaba con suavidad si quería consultar a más especialistas, explorar nuevas alternativas, buscar otros tratamientos. Pero ella sonreía con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracterizaba y respondía: «Estoy bien, mi amor. Déjame vivir esto a mi manera». Él respetaba su decisión, porque sabía que detrás de esas palabras no había resignación, sino una fortaleza que solo quienes conocen realmente la vida logran desarrollar. Con el tiempo, incluso la prensa empezó a notar su ausencia. Los programas de televisión mencionaban su nombre con cariño. Se preguntaban qué proyectos musicales estaría preparando, o si simplemente estaba descansando después de tantos años de carrera. El silencio mediático alimentaba la curiosidad, pero también el respeto. Estela se había ganado el derecho a desaparecer del foco público cuando así lo decidiera, y nadie cuestionaba ese privilegio. La noticia que cambiaría todo estaba a punto de llegar, pero en esos momentos previos nadie podía preverla con certeza. Su esposo, aunque intuía un cambio, continuaba sosteniendo la esperanza de que ella recuperara fuerzas, de que la risa volviera a llenar la casa con la naturalidad de antes, de que el piano volviera a vibrar bajo sus manos. Esa esperanza, la misma que él sostendría hasta el último segundo, era lo que lo mantenía firme, lo que le daba valor para enfrentar cada día sin perder el equilibrio emocional. En las noches, cuando la casa se sumía en silencio, él solía quedarse despierto un rato más, pensando en su historia juntos, en los viajes, en los conciertos, en los instantes cotidianos que terminan convirtiéndose en los más significativos, sin que uno lo note a tiempo. Había amor en cada recuerdo, gratitud en cada palabra que intercambiaban, y una complicidad tan profunda que no necesitaba explicarse. Ese fue el escenario emocional y humano que precedió al desenlace que posteriormente él mismo confirmaría entre lágrimas. No fue una tragedia en el sentido dramático que a veces buscan los titulares sensacionalistas. Fue un proceso natural, delicado, digno, en el que Estela mantuvo su esencia intacta hasta el final. Un final que, aunque inevitable, dejó una huella inmensa en quienes la amaron, y en el esposo que, al reconocer públicamente la noticia, no pudo contener el llanto que llevaba meses guardando. Los meses que siguieron marcaron una transición silenciosa pero profundamente significativa en la vida de Estela Núñez y de quienes la rodeaban. Mientras para el público su ausencia seguía siendo un misterio envuelto en especulaciones amables,
Dentro de su hogar se vivía una realidad completamente distinta. Una combinación de cuidado constante, amor incondicional y una serenidad que, aunque hermosa, también conmocionaba por la manera en que parecía anticipar lo inevitable. A lo largo de su carrera, Estela había sido una mujer disciplinada, dedicada e intensamente comprometida con cada proyecto que emprendía. Pero ahora su prioridad había dejado de ser la música. Ya no pensaba en estudios de grabación, en giras, en entrevistas televisivas, ni en los planes que alguna vez soñó concretar. Su mundo se volvió más íntimo, más pequeño, más centrado en los detalles que antes podían pasar desapercibidos. Era como si hubiera entrado en una etapa de profunda contemplación, un momento de recogimiento interior que su esposo notaba con claridad, aunque ella no lo expresara directamente. Para él, esta transformación resultaba tan evidente como difícil de asimilar. Sabía que Estela estaba luchando, pero también sabía que lo hacía con una dignidad admirable. No había quejas, no había súplicas, no había gestos dramáticos. Solo una calma envolvente que, por momentos, parecía más fuerte que cualquier diagnóstico, más poderosa que el paso del tiempo, más elevada que cualquier temor humano. Eso, sin embargo, era lo que más lo conmovía. Ver cómo la mujer que amaba mantenía esa fortaleza serena, incluso en la fragilidad. Muchas tardes, cuando la luz se filtraba suavemente por las cortinas del salón, él se sentaba frente a ella y simplemente la observaba leer, escuchar música o descansar. Eran momentos casi sagrados, en los que el silencio decía más que cualquier conversación. A veces, Estela levantaba la mirada y le dedicaba una sonrisa dulce. Una de esas sonrisas llenas de complicidad que solo una pareja con tantos años juntos puede comprender. Él le correspondía, pero detrás de esa sonrisa guardaba un nudo en el pecho, una mezcla de gratitud y dolor anticipado. Durante este periodo, las visitas de amigos cercanos fueron cuidadosamente administradas, no porque Estela lo exigiera, sino porque su esposo comprendía que necesitaba tranquilidad. Las personas que la amaban la conocían lo suficiente como para no insistir. Llegaban con flores, cartas, recuerdos de conciertos compartidos o fotografías enmarcadas de momentos felices. Estela recibía cada detalle con emoción auténtica, con lágrimas que no hablaban de tristeza, sino de agradecimiento. Lo que nadie sabía era que estas visitas también la dejaban agotada, aunque ella nunca lo reconociera abiertamente. Su esposo comenzó a percibir un patrón. Cada día parecía traer consigo un pequeño cambio, una señal sutil de que el equilibrio se volvía más frágil. A veces era la manera en que se recostaba en el sofá, otras veces la pausa prolongada entre una frase y otra, o la mirada que, sin perder su brillo, comenzaba a adquirir una profundidad melancólica. Todo esto, sin embargo, lo enfrentaba Estela con una calma que él admiraba profundamente. Una noche, mientras ella descansaba, él se sentó en la mesa de la cocina y empezó a revisar álbumes viejos de fotografías, imágenes de la juventud de Estela, de conciertos multitudinarios, de premios, de viajes, de entrevistas, de momentos en familia. Cada fotografía era un recuerdo vivo, una pieza de historia que él había vivido a su lado. Al pasar las páginas, comprendió que la vida con ella había sido un regalo inmenso y que no había un solo instante que él hubiera deseado cambiar. Pero aún así, la sensación de que algo irreversible se aproximaba lo atravesaba como una sombra silenciosa. A pesar de todo, Estela continuó encontrando motivos para sonreír. Tenía días en los que se despertaba con ánimos renovados, con ganas de conversar, de recordar anécdotas divertidas de su carrera, o incluso de cantar algunas notas suaves de sus canciones favoritas. Esos momentos eran tesoros que su esposo guardaba en el corazón como si fueran joyas. Pero también había días en los que necesitaba más descanso, en los que parecía querer permanecer en su propio mundo interior, en silencio, con los ojos cerrados mientras respiraba lentamente. No obstante, lo que nadie sabía, excepto su esposo, era que Estela había empezado a poner en orden algunas cosas importantes. Había documentos que quería revisar, mensajes que deseaba dejar escritos,
pequeñas instrucciones que consideraba necesarias para que, en el futuro, su familia pudiera manejar todo con claridad y paz. Su esposo, aunque le costaba aceptar la intención detrás de esos gestos, respetaba cada decisión porque entendía que era su manera de cuidar a los demás incluso en los momentos más delicados. Una tarde, mientras él arreglaba algunas flores del jardín que había cortado especialmente para ella, Estela lo llamó suavemente por su nombre. Cuando él se acercó, ella tomó su mano y, con una voz tranquila, le dijo: «Quiero que sepas que estoy en paz». Él quiso responder, pero las palabras no le salieron. Ella lo miró con esos ojos llenos de dulzura que siempre lo habían conquistado, y continuó: «No tengas miedo, lo que venga, vendrá, pero aquí...». Y llevó su mano al pecho. «Aquí estoy tranquila». Fue un momento que él jamás pudo olvidar. No por la tristeza que pudiera implicar, sino por la profundidad del amor que había en esas palabras. Aquella frase marcó un antes y un después. Desde entonces, él comprendió que su deber no era aferrarse desesperadamente a una esperanza incierta, sino acompañarla con amor, sostenerla, y permitir que viviera ese proceso a su manera, como siempre había querido. A pesar de esa serenidad interior, el deterioro poco a poco se hizo más visible. Estela comenzó a necesitar más ayuda para caminar por la casa, para levantarse del sofá, para realizar pequeñas actividades cotidianas. Aún así, insistía en participar en todo lo que pudiera. Nunca quiso ser una carga. Cada vez que él intentaba asistirla, ella sonreía con picardía y decía: «Todavía puedo, no me entierres antes de tiempo». La frase, aunque dicha en tono de broma, dolía más de lo que él podía admitir. La escuchaba. Sonreía, pero el corazón se le apretaba. Mientras tanto, el mundo artístico continuaba ajeno a todo lo que ocurría puertas adentro. Los rumores sobre un posible retiro definitivo empezaron a circular. Algunos afirmaban que Estela estaba preparando un nuevo álbum, otros que había decidido mudarse temporalmente para descansar. Su esposo sabía que, tarde o temprano, tendría que decir la verdad. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, el miedo a perderla se hacía más fuerte. Hubo un día que él nunca olvidaría. Estela, sentada junto a la ventana, observaba las flores del jardín moverse con el viento suave. Estaba especialmente tranquila. Él se acercó y le preguntó si quería escuchar música. Ella asintió, y él eligió una de sus canciones más queridas. Cuando la melodía comenzó a sonar, ella cerró los ojos y respiró profundamente. No dijo una palabra, pero una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. No era una lágrima de dolor, sino de emoción pura, de conexión profunda con una vida que había sido extraordinaria. «Gracias por estar conmigo», murmuró ella sin abrir los ojos. Él la abrazó suavemente, cuidando de no incomodarla, y respondió con la voz quebrada: «Siempre». Fue entonces cuando entendió que el momento de contar la verdad al público se acercaba. No porque ella se lo hubiera pedido, sino porque sabía que miles de personas la amaban y merecían comprender por qué Estela estaba desapareciendo lentamente de los escenarios. Pero también sabía que anunciarlo significaba aceptar lo que su corazón aún no estaba listo para aceptar. Días después, su salud entró en una etapa más sensible. Ella seguía serena, pero sus fuerzas disminuían con más rapidez. Su esposo permanecía a su lado día y noche, conversando con ella, sosteniéndole la mano, asegurándose de que nunca se sintiera sola. Las horas se hicieron más largas, los silencios más profundos y los gestos más significativos. Finalmente, llegó un punto en el que él comprendió que la verdad ya no podía esconderse. Lo hizo con respeto, con el corazón en la mano, con lágrimas que escapaban sin que él pudiera detenerlas. No dio detalles innecesarios, no alimentó rumores, no permitió ningún sensacionalismo. Simplemente habló con sinceridad, con amor y con la dignidad que Estela merecía. Su anuncio estremeció al país entero, y aunque las palabras fueron breves, el impacto fue inmenso. Era la confirmación de que el artista que tantos habían amado estaba enfrentando el capítulo más delicado de su vida.
Su esposo, con la voz entrecortada, expresó que Estela se encontraba en calma y que él estaría a su lado hasta el final. Ese fue el momento en que el mundo entendió que algo profundo estaba ocurriendo. El anuncio no contenía frialdad, sino amor puro. Y esa honestidad, mezclada con el llanto inevitable de su esposo, se convirtió en una de las escenas más conmovedoras que los seguidores de Estela recordarían para siempre. El día en que la noticia se hizo pública, nadie estaba preparado. Ni los seguidores, ni los músicos que habían compartido escenario con ella, ni los productores que la habían acompañado durante tantos años. Y, por supuesto, tampoco su esposo. Aunque él hubiera vivido cada segundo de esa etapa silenciosa y vulnerable. La confirmación oficial, pronunciada con la voz quebrada de un hombre profundamente enamorado, sacudió al país entero con una fuerza emocional que pocos artistas son capaces de generar incluso después de tantos años de carrera. A pesar de que la declaración era breve, la carga emocional detrás de cada palabra era inmensa. Él explicó, con la serenidad posible dentro de su dolor, que Estela Núñez llevaba meses enfrentando una etapa delicada de su vida, que había decidido vivirla con intimidad y respeto, y que él había cumplido su voluntad hasta el último momento. No reveló detalles innecesarios, no apeló a lo morboso ni al dramatismo. Simplemente confirmó lo inevitable. Estela ya no estaría más bajo los reflectores, porque su camino había llegado a un punto donde la música, el público y los escenarios tuvieron que dar un paso atrás para permitirle descansar. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, recuerdos, fotografías antiguas, videos de conciertos memorables y palabras profundamente conmovedoras de parte de fanáticos que habían crecido escuchando su voz. La noticia recorrió programas de radio, noticieros de televisión, revistas culturales y espacios digitales que, durante décadas, habían seguido de cerca cada etapa de la carrera de Estela. Su nombre se convirtió en tendencia nacional durante horas, no por un lanzamiento nuevo ni por un escándalo mediático, sino por el enorme cariño que el país sentía por ella. Mientras tanto, su esposo vivía un momento completamente diferente dentro de la intimidad de su hogar. Aunque estaba acompañado por familiares cercanos, el silencio parecía ocupar cada rincón de la casa. No era el silencio incómodo que nace de la tristeza, sino uno cálido, lleno de recuerdos, de imágenes que iban y venían como fragmentos de una película. Cada objeto tenía un significado. El piano que tantas veces había resonado con su voz, los cuadros que decoraban las paredes y que ahora parecían observarlo con nostalgia, los álbumes de fotos que habían quedado abiertos sobre la mesa como testigos silenciosos del pasado. Él sabía que, a partir de ese día, su vida iba a cambiar para siempre. No solo porque Estela ya no estaría físicamente a su lado, sino porque ahora llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de preservar su legado. Un legado que no era solo musical, sino también humano. La generosidad de Estela, su risa contagiosa, su manera de abrazar a las personas, la forma en que siempre encontraba tiempo para conversar con un fanático que la esperaba después de un concierto. Los días que siguieron estuvieron marcados por una avalancha de homenajes. Cantantes de todas las generaciones declararon públicamente cuánto había significado Estela para su formación artística. Algunos recordaban cómo habían crecido escuchando sus baladas románticas en casa de sus padres. Otros mencionaban colaboraciones que marcaron hitos en la historia musical del país. Incluso quienes no la conocieron personalmente hablaban de ella como un símbolo, como una artista que había logrado trascender no solo por su talento, sino por su humanidad. Los medios de comunicación dedicaron programas completos a repasar su trayectoria. Desde sus primeras presentaciones en televisión, donde su voz aún juvenil ya mostraba una potencia extraordinaria, hasta sus giras internacionales y los premios obtenidos a lo largo de décadas. Las imágenes mostraban a una Estela radiante, emocionada, plena. Era imposible no sentir un nudo en la garganta viendo aquella sucesión de momentos inmortalizados, sabiendo que detrás de esa luz había habido también sacrificio,
esfuerzo y una voluntad inquebrantable por seguir adelante. Sin embargo, entre todos esos homenajes públicos, el más emotivo, y el que el país nunca olvidaría, fue el que hizo su esposo. Unos días después de la noticia oficial, él aceptó dar una declaración más extensa, no porque buscara notoriedad, sino porque sentía la necesidad profunda de honrar a la mujer que había compartido su vida. Se sentó frente a las cámaras con una serenidad conmovedora, aunque sus ojos delataban el dolor inmenso que cargaba en el alma. No llevaba un discurso preparado. Hablaba desde el corazón, dejando que las palabras fluyeran como si estuviera conversando directamente con Estela. Ella siempre fue más fuerte de lo que la gente imagina, dijo. Su voz era poderosa, sí, pero su espíritu lo era aún más. Relató detalles hermosos de su relación. Cómo se conocieron, cómo Estela tenía la costumbre de cantar mientras preparaba café por las mañanas, cómo siempre dejaba notas escritas en los cajones para sorprenderlo, cómo compartían largas conversaciones bajo las estrellas cuando estaban de gira. No hubo una sola palabra que sugiriera dramatismo. Todo era ternura, amor, respeto. Cada anécdota que compartía hacía que el público sintiera que Estela seguía presente, como si aún estuviera ahí, escuchándolo. Pero fue una frase en particular, la que quedó grabada en la memoria colectiva del país. Ella me pidió que no la recordaran por este final, sino por todo lo que dio mientras estuvo aquí. Esa petición, tan sencilla y tan profunda, se convirtió en el eje de todos los homenajes posteriores. A partir de ese momento, la historia no giró en torno al desenlace de Estela, sino en torno a su legado. Un legado hecho de música, de emociones, de letras que habían acompañado a generaciones enteras. El país entero respondió con una ola de cariño que su esposo jamás habría imaginado. Miles de fanáticos organizaron vigilias espontáneas en diferentes ciudades. Algunos se reunieron en plazas públicas para cantar sus canciones. Otros escribieron cartas que depositaron frente a murales improvisados con su imagen. Hubo quienes llevaron flores, fotografías, velas, o simplemente se sentaron en silencio para dedicarle un pensamiento. Mientras tanto, dentro de la casa, su esposo vivía un proceso más íntimo. Recorrió cada habitación con calma, tocando los objetos que habían sido parte esencial de la vida de Estela. El micrófono que usaba en sus ensayos, las partituras escritas a mano, las libretas donde guardaba ideas sueltas para nuevas canciones. Todo tenía un aroma a nostalgia, pero también una belleza especial. Era como si la esencia de Estela siguiera impregnando cada rincón. En el jardín, especialmente, la presencia de ella se sentía más fuerte. Estela adoraba las flores y había pasado horas cuidando sus plantas favoritas. Su esposo sabía que ese lugar había sido un refugio para ella en los momentos más difíciles, un espacio donde podía respirar con tranquilidad y sentirse en paz. Ahora, él también encontraba consuelo allí, sentado en el mismo banco donde ella solía leer, escuchando el sonido del viento entre las hojas. Con el pasar de las semanas, comprendió que, aunque su ausencia dolía, Estela le había dejado una enseñanza invaluable: la importancia de vivir con amor, con paciencia, con gratitud. Cada recuerdo, lejos de entristecerlo, comenzó a convertirse en una fuerza interior que lo ayudaba a seguir adelante. La prensa, respetando su duelo, evitó presionarlo. Los homenajes continuaron en todo el país. Conciertos especiales, documentales, entrevistas con amigos cercanos. Cada uno de ellos mantenía vivo el legado de Estela de una manera digna y respetuosa, sin caer en el sensacionalismo que tanto dañaba la memoria de otros artistas. Finalmente, llegó el día en que su esposo decidió grabar un mensaje que se volvió viral. Lo hizo desde su hogar, sentado frente al piano de Estela. «Gracias», dijo. «Gracias por acompañarla, por quererla, por respetarla. Fue una mujer extraordinaria, y estoy seguro de que, donde esté, también los escucha y los abraza». El país respondió con un aplauso colectivo simbólico. Millones de personas, desde sus casas, enviaron mensajes, videos y fotografías agradeciendo a Estela por haber acompañado sus vidas con su música.
Fue un momento histórico, un acto de amor colectivo que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. Ese fue el verdadero final de la historia. No un final oscuro, sino un final lleno de luz, de respeto, de gratitud. Estela Núñez dejó este mundo rodeada de amor, guiada por la serenidad que había demostrado desde el principio, y con la certeza de que su legado permanecería vivo en cada canción, en cada corazón que alguna vez se emocionó con su voz. Su esposo, con el tiempo, encontró consuelo en recordar no el desenlace, sino todo lo que habían construido juntos. Y así, la historia de Estela se convirtió en un ejemplo de dignidad, amor y humanidad. Un final triste, sí, pero también profundamente hermoso. Un final que un país entero honró con lágrimas sinceras y con una gratitud infinita hacia la voz, que marcó para siempre la historia musical. Gracias por acompañarme en esta historia llena de emoción y humanidad. Si te gustan los relatos profundos, los análisis honestos y las crónicas que honran la vida y el legado de nuestros artistas más queridos, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Tu suscripción es el mayor apoyo para que podamos seguir creando historias sensibles, respetuosas y llenas de corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.